Segundo bloque de A Contramano. Hoy quería hablar sobre lo que fue el decreto esta semana del presidente, ¿no? Que en un mismo aviso dio 3 noticias importantes. Primero, anunció un recorte del 25% de la planta de funcionarios políticos. Anunció el congelamiento de salarios para este año de los funcionarios. Y por tercero, y creo que lo más importante, anunció prohíbe de alguna manera el nombramiento de familiares en cargos políticos en el Estado. A mí la noticia me encanta, no por lo que significa en términos prácticos, porque claramente que no se va a ahorrar una gran cantidad de dinero el Estado con un 25% nada más de la planta política. Habría que eliminar el 80% de los ministerios y secretarías que no sirven para nada. Tampoco es que evitando el nombramiento de familiares se terminan los acomodos en el Estado, porque los hay a montones y no solamente son familiares. Pero creo que es importante la noticia porque por primera vez creo que sienta un debate, y es empezar a discutir en Argentina el gasto público y la contramoneda de esto, que es el tamaño del Estado. Durante muchos años en Argentina el gasto público no fue ni siquiera un problema. Los políticos gastaban de más cuando venía una buena cosecha o el crédito externo estaba barato, las cuentas cerraban. Y cuando se terminaba, el país volaba por los aires, ya sea porque bajó la cosecha de las materias primas o porque nos subieron la tasa de interés. Y así nos pasó en el 75, en el 82, en el 89, en el 2001. Y siempre lo pagó la gente y no la política, porque los sueldos de estos tipos, los cargos públicos, la secretaria, el autito, nunca se dejó de pagar. Lo que lo pagó fue la gente, y la gente de más abajo. Por eso es que cada vez la Argentina tiene más pobres. Entonces es bueno empezar a discutir también los salarios de los políticos, porque estos tipos cobran fortunas en el Estado y después vienen y te acusan a vos de que te falta conciencia social, cuando vos ganás 1/3 de lo que ganan ellos por cobrar un sueldazo, por preocuparse de los pobres de lunes a viernes. Los fines de semana hay que descansar. Entonces creo que el kirchnerismo también, todo esto que estaba mal y que hace mucho venía en la Argentina, vino a corromper lo peor. Creo que tomó todo lo que estaba mal en Argentina y lo llevó al extremo, a lo hartante. Y así como vimos niveles de corrupción que nos espantaron, que nunca antes habíamos visto, y llevaron a la sociedad a demandar políticos más honestos, creo que la inmundicia que hicieron con el estatismo y el gasto público llevó también a la gente a decir, bueno, es hora de discutir qué hacen los políticos con otros impuestos y por qué nunca les alcanza la plata, porque cuando recaudan 10 gastan 15, cuando recaudan 15 gastan 20, y cuando recaudan 20 gastan 40. Entonces, por primera vez la gente está empezando a plantearse que me parece que los políticos no precisan tantos impuestos nuestros como creen. Entonces, ¿dónde creo yo que está el problema acá? Primero, hay un problema, una deficiencia cultural en la Argentina, y esto lo marcan las encuestas, de que es una sociedad que en un 60-70% pide o plantea un Estado presente. Es una sociedad que cree que lo público es mejor que lo privado. Y eso está mal, porque cuando viene la cuenta, que son los impuestos, nadie quiere pagar. Todo el mundo te dice, andá y cobrale a otro. Entonces, no, pero vos no eras generoso. No, sí, pero andá a cobrarle a mi vecino, que tiene la casa más grande, que gana un poco más. Yo la peleo, a mí no me cobrés. Entonces, si no te gusta pagar impuestos altos, casi confiscatorios como se paga en Argentina, entonces deja de pedir un Estado grande, pedí un Estado chico que puedas o quieras pagar. Y cuando discutimos un impuesto que está para financiar la política, entonces no lo plantees desde el punto de vista del que más tiene, porque van a empezar por él, van a empezar con impuesto a las ganancias del 35-40% al que más tiene, van a empezar con IVA del 21% temporalmente, pero después tarde o temprano te va a tocar, porque a los políticos nunca les alcanza la plata. Entonces no se discute los impuestos en términos de persona, sino en si el Estado tiene o no tiene derecho a cobrarte la fortuna que te cobra todos los años. El segundo problema, que creo que esto también vino a corromper mucho el kirchnerismo, ha sido una camada de ideólogos liberales que se plantean en términos netamente economicistas, que no está mal, pero es incompleto. Entonces salen corriendo a decir que lo que gasta el Estado en diputados, en justicia, en salud, y te dicen, no, mirá, que hay un rojo de 500.000 palos, que encima es cierto, pero cuando vos le decís, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo damos el debate con esta gente que está gastando 500.000 palos más de lo que les entra, sea quien sea el político de turno? Ya no, yo soy economista, a mí me interesa la economía, la política es tema de otro, yo en eso no me meto. ¿Ah, no? ¿Y qué pito es el gasto público si no es política?
porque empieza y termina por la política. Obvio que tiene incidencias en la economía y muy malas, porque obviamente termina repercutiendo ahí por inflación, por traba de la economía, porque con los impuestos que hay no te dejan producir, pero empieza por la política y se discute en la política porque los impuestos y el gasto están aprobados por ley y la ley la votan políticos. Entonces, no me meto en política y opino de economía, es una estupidez porque te quedas siempre a mitad de camino y sos una vieja chismosa de barrio. O sea, hay que discutir en términos políticos el gasto público, no solamente en términos matemáticos. Y después está la otra parte, el llamado campo popular, ¿no? El peronismo, la izquierda y todos esos sectores pseudo progresistas con conciencia social, que son exactamente inversos, ¿no? La economía, eso es para... No, y que los números cierren, no, eso es para liberales, son cuestiones económicas. Nosotros no estamos acá para que cierren los números, a nosotros nos interesa la política. Y entonces van y gastan de manera irrazonable, sin ningún tipo de preocupación por el bolsillo del contribuyente, y cuando las cuentas no cierran, el país explota y ellos siguen cobrando, y lo sigue votando una sociedad que sigue pidiendo en las encuestas un Estado presente, porque al fin de cuentas es lo único que le ofrecen los políticos que se presentan a elecciones. Entonces creo que hay que discutir en serio qué es el Estado que queremos, dónde lo queremos y cómo lo podemos pagar. Porque la mayoría de los países del primer mundo ya zanjó esta discusión y por eso no tienen inflación ni no tienen déficit fiscal. Tenemos problemas de tercer y cuarto mundo. Entonces, algunos te dicen que quieren un Estado que esté solamente en la seguridad, en la justicia, haciendo respetar los contratos, manejando infraestructura y todas esas cuestiones macro que de alguna manera el individuo no puede manejar o planificar por su cuenta. Otros, a los que adhiero, quizá le agregan decir, bueno, también pidamos un Estado presente en una buena educación estatal, porque es la única manera de que el tipo que arranca de abajo pueda, con el esfuerzo y el estudio, tener las mismas oportunidades, aunque sea una oportunidad de ser alguien en la vida y de empatarse con un tipo que tiene todos los lujos y todo el financiamiento y la suerte de ser financiado por su familia. Y lo otro también, un Estado presente en salud, porque al final de cuentas la vida es un derecho humano básico y creo que no podemos dejarlo al que no pueda pagar afuera de este derecho. Pero fuera de eso, que encima admite matices, creo que todo lo que viene por afuera, Secretaría de la Bicicleta, TV Pública, Radio Nacional, subsidio para actores, Secretaría de Derechos Humanos, de fulano de tal y de fulano de tal, es todo humo y curro. Y si no los discutimos, la Argentina va a volar otra vez por los aires. @Funlibre en Twitter, como Fundación Libre en Facebook. Si te perdiste el programa, nos podés encontrar en YouTube como Fundación Libre, ahí subimos todos y cada uno de los bloques de los programas. Y si querés comunicarte a la radio, el teléfono es 351-666-2286. Y por último, me olvidaba, estamos también en Instagram como Fundación Libre, ahí podés encontrar algunos videos nuestros, todas nuestras noticias y eventos que se vienen. Vamos a hacer un corte y ahora volvemos.